Piche madre. ¿Ya se aprobó la reforma al Poder Judicial? Esa es una de las preguntas que más me han estado haciendo en estos últimos días. Y es que el tema de la reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas, si no es que el tema más polémico del sexenio del presidente AMLO. ¿Pero por qué? Por una sencilla y gran razón. Está tocando los privilegios de una élite dentro del poder del Estado mexicano. ¿Qué son los privilegios de los ministros, magistrados y jueces? Aunque últimamente han salido a las calles a decir que ellos no tienen privilegios, que ellos son parte del pueblo y esas cosas, todos sabemos que eso es mentira. Incluso nos han querido vender a través de los medios de comunicación masiva que esta reforma al Poder Judicial es nociva para el sistema democrático de México. Y es que ahora resulta que quitarle los privilegios a un sector del Estado mexicano va a perjudicar al pueblo de México. Bueno, que tengo que confesar que ha sido genial ver por primera vez a ministros, jueces y magistrados saliendo a manifestarse, a exigir sus derechos. Esto es inédito en la historia de nuestro país. Y es un claro ejemplo de que la vida pública y política en nuestro país ha cambiado mucho. Y es que ustedes, ¿cuándo habían visto que la gente del privilegio saliera a manifestarse? Los que nos salíamos a manifestar siempre éramos la gente del pueblo. Obreros, campesinos, maestros, estudiantes. Pero ministros, jueces y magistrados, estas marchas se me figuran mucho a las de El INE no se toca. Bueno, de hecho es el mismo grupo. Pero bueno, ya, regresemos a la parte de si se aprobó o no la reforma al Poder Judicial. Y la respuesta es sí y no. Se aprobó de manera parcial. Porque para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan tres cosas. Primero, que sea aprobada por la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Cosa que pasó esta semana, 4 de septiembre, en donde la mayoría calificada de Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial de manera general y de manera específica. Ese mismo día se turnó a la Cámara de Senadores, que por cierto ahí anda la imagen en donde Gerardo Fernández Noroña recibe esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Ahora se va a discutir en la Cámara de Senadores. Precisamente ese es el segundo punto. Y ahí viene el otro paso. El próximo domingo 8 de septiembre a la 1 de la tarde se dictamina el proyecto en comisiones. El siguiente paso es que el día miércoles 11 de septiembre se discute en el Pleno de la Cámara de Senadores. Ahora vamos a ponerle mucha atención a este punto. Porque actualmente Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada. Les falta solamente un senador para que Morena y los aliados tengan la mayoría calificada en el Senado de la República. O sea, que en pocas palabras, por un voto podría no aprobarse la reforma al Poder Judicial. Sí, así como escuchó. El actual coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Adán Augusto, asegura que ya se tiene ese voto. Incluso Gerardo Fernández Noroña, el actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, asegura que esta reforma va a pasar y que no hay poder humano que lo impida. Por otro lado, tenemos a los partidos de la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cerrando filas, casi amenazando a sus senadores para que voten en contra. Porque con un senador de la oposición que ese día falte o vote a favor de la reforma al Poder Judicial, se aprueba la reforma. Como ya lo hemos tocado en otros videos, esta reforma, aparte de tocar los privilegios del Poder Judicial, hay muchísimos intereses económicos y políticos de por medio. No es cualquier cosa esta reforma. Y bueno, muchos me van a preguntar, ¿y qué pasa si se aprueba la reforma al Poder Judicial? ¿Ahí queda todo? No. Cuando existen reformas de índole constitucional, se tiene que aprobar en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y posteriormente en cada uno de los congresos de los estados de la República. Hagan de cuenta que son los candados que pone la Constitución para que no cualquier cosa se reforme en la Constitución misma. Así que sí, de aprobarse la reforma en el Senado de la República este miércoles, se turnará a los congresos de los estados para que también se discuta y se apruebe. Bueno, mucha gente me va a decir, bueno, pero sí ya, si lo ganamos en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues en los congresos también. Y sí, en teoría sí. Pero el Poder Judicial se va a defender con uñas y dientes porque está de por medio su supervivencia de estos ministros, jueces y magistrados. ¿Y qué creen? La señora Norma Piña ya creó una nueva estrategia, algo que nunca se ha visto en la historia de nuestro país. Fíjense la estupidez. Están proponiendo que la Suprema Corte de Justicia emita un documento en donde diga
que no se puede votar la reforma al Poder Judicial porque vulnera los derechos de los ministros, jueces y magistrados. Oh, por Dios, eso nunca se había visto en nuestro país. Es ilegal, es anticonstitucional. Porque ningún poder de los tres poderes de la Unión puede intervenir en las acciones del otro poder. Es como si un día el presidente de la República le dijera a los legisladores que no pueden legislar nada más porque no quiere y aventara un decreto. O como si un día los senadores y los diputados le dijeran a la Suprema Corte de Justicia: para todo, no queremos que sigas emitiendo sentencias. Pues no, ¿verdad? Pues exactamente eso es lo que quiere hacer la Suprema Corte de Justicia. Le quiere decir a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados: hey, para todo con esa reforma al Poder Judicial porque nos está afectando, entonces no puedes discutirla. Ni siquiera quieren que se discuta. Increíble, pero cierto. Y se dicen los paladines de la democracia, los paladines de la justicia y el derecho. Son los primeros en violar la Constitución y las leyes. Así que sí, mi gente hermosa, la discusión de la reforma al Poder Judicial todavía no acaba. Apenas vamos a la mitad. Es que a pesar de que Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estamos tan solo a una de tener la mayoría calificada en la de senadores, el Poder Judicial, el poder fáctico de los medios de comunicación y, por supuesto, el económico en nuestro país, va a hacer todo lo posible porque esa reforma no pase, no surta efecto. E incluso no dudemos que después de que ya se haya aprobado en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en los congresos locales, se les ocurra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia emitir algún documento y decir que no tiene validez esa reforma. O sea, literal se están pasando por el arco del triunfo el mandato popular. Así las cosas en nuestro país con el Poder Judicial de la Federación. Bueno, mi gente hermosa, la última palabra la tienen ustedes. Díganme aquí en los comentarios qué piensan del papel de la ministra presidenta Norma Piña. ¿Acaso está bien que el Poder Judicial sea juez y parte? Que de buenas a primeras le diga a otro poder que deje de hacer su trabajo porque le está afectando sus intereses. México surreal. Mi gente hermosa, los quiero mucho.